observar en este computador. Perfecto, chicos. Ahora sí, vamos a empezar con el tema de química verde. No nos podemos detener mucho ya que en la siguiente clase ya tenemos lo que es su diagnóstico, ¿no? Entonces, prácticamente en esta clase vamos a ver los conceptos de química verde que van a servir para su proyecto. De todas maneras, yo voy a crear una unidad de aprendizaje que es proyecto de química verde dentro de lo que sería el NEO y vamos a tener toda esta grabación, ¿no? Para que la vuelvan a escuchar, para que tengan un concepto mucho más efectivo de lo que es la química verde, ¿no? Evidentemente no tenemos ya mucho tiempo de clase, hemos perdido casi todo, pero voy a tratar de maximizar el tiempo, ¿ok? Bueno, primero vamos a hablar de la introducción de cómo surge este tema de la química verde, ¿no? Evidentemente, todo el tema de la química verde sucede bajo una tormenta perfecta ambiental, ¿no? Es lo que les quiero mencionar esta primera parte, ¿no? ¿A qué se llama esta perfecta tormenta, digamos, sobre el medio ambiente? Es justamente lo que nosotros en el lenguaje común decimos el boom, ¿no? Por ejemplo, ahorita el TikTok es el boom, podemos decir otras cositas, ¿no? Otro tipo de cosas que se hacen, por ejemplo, el boom en Santa Cruz es bolear, meterle coquita y todo lo demás, pero cuando hablábamos del medio ambiente, ¿no? En los años 60, en los años 70, recién se estaba empezando a hablar sobre temas del cuidado del medio ambiente, ¿no? Todo ha empezado con lo que serían los trabajos netamente de una científica, ¿no? Que justamente en los años 60, ¿no? Al final de los años 60, en los años 69 específicamente, ¿no? A los años 69-70, ha desarrollado una investigación, se llama Rachel, ¿no? Ustedes se pueden investigar más sobre Rachel Clarkson, ¿no? Ha hecho una investigación relativa a lo que sería un tipo de pesticida, ¿no? Que se estaba utilizando para las plantas de algodón. Específicamente, se estaba utilizando lo que es el DDT, ¿no? El DDT, chicos, es un pesticida muy fuerte que está en base a compuestos organoclorados, ¿no? Ustedes saben que los compuestos organoclorados son compuestos orgánicos que tienen ciertos tipos de enlaces con halógenos, ¿no? En este caso el cloro, pero puede también haber algunos otros, ¿no? O sea, algunos compuestos organoclorados que tienen también aminas, etcétera, ¿no? Pero normalmente los enlaces carbono y cloruro, ¿no? En este caso, digamos, para una molécula orgánica, netamente nos da lo que son los organoclorados, ¿no? Ese tipo de compuestos. Se utilizaban mucho para lo que son los pesticidas, ¿no? En esos tiempos, en los años 69, 60, etcétera. Entonces, esta changa, Rachel Clarkson, ha escrito un libro y ha empezado a analizar lo que son los huevos de las aves que básicamente comían todo lo que es la planta de algodón. Teníamos las aves, netamente, que se alimentaban de lo que era este algodón. Netamente era su fuente de alimento, ¿no? Para estas aves. Y las aves, a su vez, ¿no? Las aves a la vez, ¿no? O sea, se reproducían y ponían huevos. ¿Qué se dio cuenta de este Clarkson al hacer este tipo de investigaciones? ¿No? O sea, ver cómo las aves que comían el algodón, que estaba, digamos, netamente contaminado con moléculas organocloradas, en este caso el DDT, ¿no? Se dio cuenta que los huevos, no netamente en lo que son de estas aves, específicamente de las gaviotas, ¿no? Huevos de las gaviotas, se dio cuenta que eran mucho más frágiles, ¿no? Y evidentemente, Rachel Clarkson empezó lo que es el boom de lo que sería la perfecta tormenta ambiental, porque ella estudió netamente los cascarones de los huevos y vio que estos eran mucho más débiles de las aves que consumían el algodón que estaba contaminado con DDT. ¿No? Entonces, ¿qué ocasionó, digamos, todo esto? Esto ocasionó que Rachel Clarkson haga una demanda netamente al gobierno de Estados Unidos en ese tiempo, ¿no? Porque es el lugar donde se encontraba también, sobre el uso del DDT, ¿no? Netamente se armó toda una polémica a nivel mundial por el uso de pesticidas y desde ese momento se empezó a tomar el tema de la contaminación ambiental. O sea, empezó a levantarse mucho más este tema, ¿no? De la contaminación ambiental.
Entonces, cuando Rachel Clason hizo esta investigación, netamente las empresas dejaron de utilizar el DDT y fue incluso la misma Rachel Clason que sugirió una alternativa. ¿No? Ella dijo, en vez de utilizar este DDT famoso, utilizaremos un compuesto mucho más inocuo, ¿no? Ella hizo experimentos netamente con carbón activado, hizo experimentos con cebollas, etcétera, ¿no? Utilizaba, digamos, ciertos componentes de ciertos activos, ¿no? Prácticamente para sustituir el DDT y utilizar, digamos, compuestos mucho más naturales, mucho más inocuos, para realizar buenos cultivos de algodón y no se tenga el efecto en las aves, ¿no? Ella prácticamente lo que quería era neutralizar todo este tipo de efectos, ¿no? Básicamente con su alternativa, ella ha logrado, digamos, realizar el primer proyecto de química verde que se ha catalogado en la historia, ¿no? Entonces, un poco para que entiendan a dónde va la química verde, ¿no? Es como una pequeña introducción. Existen procesos de utilización, digamos, de la materia, ¿no? Por ejemplo, la producción de algodón utilizando ciertos compuestos o moléculas organoclorados, ¿no? En este caso el DDT, pero se puede utilizar ciertas alternativas, ¿no? Para básicamente negar un efecto que puede ocasionar una contaminación ambiental, ¿no? Es desde ese momento, desde que Rachel Carson hizo, incluso publicó su libro, esto lo pueden leer ustedes, pueden buscar en internet, se llama Silent Spring. Que es obviamente la primavera silenciosa, que justamente hablaba de las aves, ¿no? Cómo las aves iban muriendo, los cascarones salían mucho más débiles, los polluelos salían mucho más débiles, etcétera. Ella ha escrito sobre todo eso en su libro y básicamente ocasionó lo que estábamos viendo hace un momento, que es la tormenta perfecta, ¿no? Netamente de lo que es la química verde, ¿no? Entonces, ya es en los años 90, ¿no? Han transcurrido ya 20 años desde que Rachel Carson empezó con su libro La idea de la contaminación ambiental, donde surgen varias instituciones a nivel mundial que estaban fomentando lo que es el desarrollo de la tecnología ambiental, ¿no? Pero esto nunca ha tenido su realce hasta los años 1990, donde la Environmental Protection Agency, que es la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos, ¿no? Promocionó este tema de la química verde, ¿no? Netamente la química ambiental, enfocada desde un enfoque tecnológico que es la química verde, ¿no? Entonces, ¿cómo fomenta, digamos, la Environmental Protection Agency en los 1990 el hecho de que se tiene que generar más proyectos de química verde? Evidentemente, tenemos un crecimiento poblacional muy descontrolado a nivel mundial, ¿no? O sea, los países tienen autonomía para regir sus políticas de reproducción, básicamente de su crecimiento poblacional, ¿no? Por ejemplo, en Japón existen ciertas normas para el crecimiento poblacional de que ciertas personas solo pueden tener uno o dos hijos, ¿no? Y eso se tiene que hacer un trámite grande porque Japón es una isla muy pequeña, ¿no? En comparación a la población que tiene. Entonces, como les digo, las políticas son netamente autónomas, ¿no? O sea, un país puede decidir cuántas personas pueden haber en su territorio, ¿no? Entonces, es ocasionado que a nivel mundial, ¿no? Básicamente nos propaguemos netamente a una velocidad exponencial, ¿no? Y eso ha ocasionado prácticamente que también lo haga el crecimiento de lo que es el uso de los recursos, ¿no? Muchos pues, se pueden preguntar así, no, hace tiempo no había contaminación ambiental, es mucho lo que escuchamos de nuestros abuelos, ¿no? No se escuchaba mucho de estos derrames, no se escuchaba mucho esto del hambre, no se escuchaba mucho esto de los pesticidas, etcétera, ¿no? Todo era más natural, etcétera, pero obviamente todo esto tiene que ir acompañado del crecimiento poblacional. Como hemos crecido exponencialmente, antes tampoco éramos mucho, ¿no? No éramos tantas personas, entonces el problema de la alimentación y la contaminación va a industrializar las cosas, ¿no? En alternativa, netamente al crecimiento
Tales también son los casos de Suiza, etcétera, donde han ido creciendo exponencialmente en términos de tecnología, ¿no? Y prácticamente han generado que básicamente aumente lo que es el valor del país, ¿no? En términos económicos. Por ejemplo, Suiza en este momento tiene las mejores universidades, tiene los mejores centros de investigación. Es donde se desarrolla tecnología, prácticamente donde está muy concentrada en lo que es temas de energía nuclear, energía netamente para viajar al espacio, energías de remediación mucho más potentes, etcétera, ¿no? Entonces, eso se puede generar a partir de lo que es proyectos de química verde. Y obviamente va consigo lo que es el avance tecnológico, ¿no? O sea, todos estos, el crecimiento del PIB y el crecimiento poblacional, tiene que ir a la mano también de lo que es el crecimiento tecnológico, ¿no? Porque si no vamos a llegar a un desbalance, ¿no? De crecimiento y sobreutilización de los recursos y contaminación de los mismos, ¿no? Para que se pueda, digamos, renovar lo que es el uso de los recursos. Aquí un poco explicando qué es la ingeniería ambiental, ¿no? O sea, que entiendan todos cómo funciona, digamos, el trabajo de un ingeniero ambiental, ¿no? Nosotros los ingenieros ambientales entendemos lo que es el medio ambiente desde un gráfico, ¿no? Que es el impacto ambiental versus el tiempo, ¿no? La línea azul representa cómo es, ¿no? Esto puede ser en décadas, esto puede ser en millones de años, esto puede ser en segundos, etcétera, ¿no? Obviamente van a cambiar las dimensiones del gráfico y las tendencias, pero lo que nosotros tenemos que ver acá es que el ingeniero ambiental, en ciertas situaciones, ¿no? Los proyectos tienden a degradar lo que es la calidad ambiental. En el gráfico, en el eje de la izquierda, en el eje de Y, por ejemplo, en el eje vertical, nosotros tenemos lo que es la calidad ambiental, ¿no? O también conocida como línea base. Y en esa línea roja nosotros tenemos un proyecto. Existe un punto netamente de este tipo de proyectos, ¿no? Donde en el tiempo nosotros podemos ver que existe un decaimiento de lo que es la calidad ambiental, que es netamente esa línea roja, ¿no? Esa línea roja representan los proyectos que se están realizando. Puede ser una refinería, puede ser la construcción de una carretera, puede ser la construcción de una planta química, etcétera, ¿no? ¿Cómo una planta química podría degradar el medio ambiente? Fácil, digamos, con la contaminación de suelos, con la contaminación del aire, con la contaminación netamente de las aguas potables, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros al aplicar proyectos de química verde, nosotros podemos mitigar ese tipo de impacto en la calidad ambiental. La línea negra es el proyecto que nosotros estamos planteando de química verde, ¿no? Esa línea negra que está al medio. Es decir, el proyecto va, ¿no? Pero va con mejor tecnología, con un enfoque de química verde y si se fijan, el impacto sobre la calidad es mucho menor, ¿no? Entonces, pongamos un ejemplo, una situación para que un poco lo entendamos de esta mejor manera. Lo vamos a colocar. Supongamos que tenemos un terreno, ¿no? Un terreno bien interesante aquí en Cochabamba, nuestros padres nos han dejado un terreno y tenemos que realizar un proyecto, ¿no? Vamos a hacer todo esto en función al tiempo, ¿no? Y aquí vamos a poner la grafiquita de la calidad ambiental de nuestro terreno versus el tiempo. Aquí vamos a colocar tiempo. Y nosotros le vamos a colocar un punto al inicio netamente del proyecto, ¿no? Donde nos van a dar el terreno y el terreno va a tener una calidad ambiental en su origen, ¿no? Va a tener aquí en su origen. Si nosotros dejamos este terreno y no lo trabajamos para nada, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí tenemos pastito, etcétera. Si lo dejamos, puede que la calidad ambiental sube o baje, dependiendo en qué sitio nos encontremos. Si nos encontramos en un sitio lluvioso, la calidad ambiental puede aumentar por las lluvias y eso va a hacer obviamente que en esta parte ya se formen arbolitos, aumenten arbustos, aparezcan bichitos, etcétera, ¿no? Ustedes saben que mientras más especies de organismos vivos haya dentro de un sistema ambiental, netamente mejora su calidad, ¿no? Si hay bichos, si hay plantas más grandes,
plantas pequeñas, arbustivas, etcétera, puede aumentar su calidad ambiental en el tiempo. Pero en un momento de ese tiempo yo decido aplicar un proyecto acá. Con mis amigos queremos fabricar cerveza, ¿no? Entonces, vamos a construirnos aquí nuestra industria de cervezas, ¿no? Vamos a fabricarlas aquí en el terreno. No sé, se va a llamar cervezas Don Rodri, ¿no? Van a ser las cervezas Don Rodri. Entonces, en ese momento donde yo he empezado a netamente crear esta empresa de cervezas, vamos a tener un decaimiento de la calidad ambiental versus la que podía haber sido. Por ejemplo, este arbolito no va a haber, lo vamos a talar porque necesitamos una entradita, ¿no? Luego, acá, al producir cerveza, vamos a generar aguas residuales, ¿no? Vamos a generar aquí agua residual. Vamos a generar residuos sólidos, netamente, digamos, de la producción de cerveza, de todos los granos que no utilicemos, del lúpulo que no utilicemos, que se nos venza. Vamos a generar botellas, latas, vamos a traer acá, necesitamos lavarlas, vamos a generar más agua residual, etcétera, ¿no? Eso va a hacer que decaiga la calidad ambiental en el tiempo. Pero, afortunadamente, Industrias Don Rodri, ha decidido contratar a los expertos de química ambiental, ¿no? Que ya han hecho su proyecto de química verde y han dicho, espera, Rodri, tú puedes utilizar esa agua residual para mejorar la calidad de tu terreno, etcétera, ¿no? O sea, para producir ciertos tipos de abonos químicos que te pueden ayudar, ¿no? Esos abonos químicos tú los vendes y te van a generar mucho más ventas, ¿no? Entonces, aparte de vender cervezas con tu basura, digamos en este caso con todos sus residuos orgánicos, tú puedes fabricar un abono, ¿no? Y netamente venderlos y te va a dar más negocios, ¿no? Aquí le vamos a cambiar de colorcito. Le vamos a poner rojo. Aquí vienen los expertos. ¿No? Este tipo de expertos me van a sugerir un proyecto de química verde. ¿No? ¿Y de qué va a tratar este proyecto de química verde? ¿No? Ellos me van a decir reutilización de la basura para producción de abono que lo puedes vender o básicamente transformación de la basura en energía, ¿no? Aprovechar toda la basura orgánica que tengo acá, basura orgánica, vamos a transformarla en hidrógeno, netamente hidrógeno gaseoso. Ese hidrógeno gaseoso lo vamos a volver a utilizar en la industria, ¿no? Y básicamente no voy a tener que gastar en electricidad y yo voy a tener una ganancia. Y aparte, el excedente de hidrógeno gas yo lo puedo vender fácilmente, ¿no? O transformarlo en energía eléctrica, no utilizando una pequeña planta de transformación. ¿No? Y la energía sobrante, es decir, el excedente que yo tenga de energía, lo voy a conectar al sistema interconectado nacional, ¿no? Que básicamente son los postes de luz que vemos en la calle, ¿no? Los conectamos nomás. Ahí todo mi excedente de energía, ¿no? A través de mi planta de transformación de hidrógeno. Voy a utilizar una planta de transformación, puede ser un ciclo a vapor, netamente quemando el hidrógeno, ¿no? Para producir un tipo de energía. Cierta energía yo la voy a reutilizar para mi industria Rodri, para producir cerveza, y la energía excedente que tengo la voy a conectar al zinc, ¿no? Ese es un tema bien interesante, chicos, en especial para los que están interesados en temas energéticos, porque Bolivia ya está sacando un decreto, ¿no? De que la energía ya no va a ser un tema netamente centralizado, sino que ya va a ser un tema privado, ¿no? Es un tema mucho más expansivo. ¿Qué significa eso? Que yo desde mi industria puedo producir energía y venderla, ¿no? La puedo vender o al sistema interconectado nacional o la puedo vender a mi vecino que requiere energía, no tiene luz, etcétera. Entonces ya no manejamos el monopolio, por ejemplo, que tienen las empresas de distribución de energía. Elfec, Ende del Beni, tenemos Oruro, no me acuerdo del de Oruro que se llama, creo que es Ende de Oruro, si no me equivoco, o el FEO, creo que se llamó, algo por ahí. El FEO, porque es electricidad de fuerza de Oruro, no sé bien, pero es así.
¿no? Entonces ya no va a haber ese monopolio, ¿no? Donde el Estado netamente controla la producción de energía, sino que se puede realizar de manera privada, ¿no? Yo sé, puedo tener mi propia planta de energía y venderla. Eso es justamente por la evolución de lo que va a ser el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno los ingenieros ahora lo quieren vender. Ahora, ¿qué va a pasar con la calidad ambiental acá? Al yo no botar mi basura, degradar todo mi ambiente, etcétera, voy a tener una leve mejora en lo que es la calidad ambiental. En algunos casos va a ser menor a lo que es la calidad ambiental sin el proyecto y en otro caso puede ser incluso hasta mejor, ¿no? Es decir, aplicando a mis expertos de química verde, utilizando proyectos para reciclar, hacer generar una economía circular dentro del sistema, utilizando netamente ciencia y química, ¿no? Puedo generar mejora, en este caso sería una mejora de la calidad ambiental, ¿no? O incluso puedo incrementar la calidad ambiental inicial, ¿no? Es por eso que los ingenieros ambientales siempre incluso se van a dar cuenta cuando ustedes trabajen, si es que trabajan en algún área relativa a medio ambiente, siempre van a evaluar esto. Les hacen evaluar las situaciones antes, es decir, cuál es el medio ambiente base, lo que se llama la línea base, esta línea amarilla, ¿no? Les dicen cuál es la situación. Tenemos tal vegetación, tal suelo, tal calidad del agua, tal calidad del aire, tal calidad del suelo. Con el proyecto no se va a dañar tanto, etcétera. Estamos graficando la línea verde. Ah, pero utilizando química verde podemos incluso hasta mejorar, porque produciendo abono podemos mucho improvisar lo que es la producción microbiana en nuestro terreno, ¿no? Y eso va a ayudar a que nosotros prácticamente generemos mejores cosas, ¿no? Entonces, eso para que entiendan un poco desde el punto de vista de la química, cómo se puede mejorar el tema de la calidad ambiental utilizando proyectos de química, en especial química verde, ¿no? Bueno, aquí está la definición fundamental de lo que es química verde, ¿no? La química verde es el diseño de productos químicos y procesos que son mucho más benignos, hablando en términos medioambientales, y reducen negativamente los impactos en lo que es la salud humana y el ambiente, ¿no? Esta definición ya ha sido creada por los científicos del área de la Environmental Protection Agency, ¿no? Paul Anastas y John Warner, netamente personajes que han creado este tema de la química verde, ¿no? A nivel mundial y lo han básicamente impulsado desde la EPA, ¿no? Para que los demás países reproduzcan esta idea de generar este tipo de proyectos. En un momento vamos a ver lo que son los principios, ¿no? Como les decía, cuando empezó esto, en los años 1990, 91, donde la Environmental Protection Agency, este es su símbolo netamente de lo que es sus proyectos de química verde de los Estados Unidos, han hecho surgir este proyecto como una estrategia, ¿no? Conjuntamente con empresas voluntarias, ¿no? Que querían diseñar procesos y productos más limpios. Por ejemplo, las empresas Tom Rodri, ¿no? Que básicamente querían mejorar la calidad ambiental de su empresa y ellos se han dado cuenta, ¿no? Estas mismas empresas se han dado cuenta que el manejo de lo que son los residuos y generar una economía circular dentro de tu empresa va a generar obviamente mayores beneficios, como les mostraba eso de la generación de energía, de que ya no tenga que yo estar pagando a ELFEC para generar mi propia energía, que muchas veces si utilizo equipos de alta potencia es muy caro, ¿no? Pero si yo genero mi propia energía a través de mis residuos, belleza, y si genero un excedente, aún mejor, lo puedo vender, ¿no? Entonces, ¿con qué objetivo lo han generado? Aparte de un poco cuál ha sido la motivación con las empresas, básicamente reducir residuos, como les decía, reducir el consumo de recursos, ya no tengo que estar básicamente utilizando energía, digamos, de ELFEC, ya no voy a utilizar energía que se está básicamente quemando, energía que se está produciendo a través de una hidroeléctrica que va a las plantas de ELFEC y entonces estoy básicamente reduciendo mi consumo de recursos en varios aspectos y también estoy reduciendo mi consumo de energía, ¿no? O sea, todo es en función de un balance energético, un balance de masas, ¿no? En cuanto a recursos, hacemos un balance de masas, es decir, no estoy utilizando tanto material para lo que es la producción de mi producto, ni tampoco energía. Pero aquí es importante tomar en cuenta un aspecto, que es lo que se llama el Life Cycle Assessment, ¿ok? Que se llama el análisis de ciclo de vida de los productos.
los productos. ¿Ok? Este Life Cycle Assessment, que es este término de acá, ¿no? Nos ayuda a entender a las personas que están diseñando un producto de qué tipo de materiales se utilizan, digamos, dentro de lo que es la producción, ¿no? Por ejemplo, vamos a seguir poniendo el ejemplo de las cervezas, ¿no? Para eso, para producir cerveza, yo necesito lo que es mis materias primas, que son botellas, necesitamos lúpulo, necesitamos algún tipo que se llama material que le dé sabor, no puede ser alguna fruta, etcétera, o puede ser cebada, no podemos mezclar distintos tipos de cosas, ¿no? Para crear distintos tipos de cervezas o distintos tipos de alcoholes, por ejemplo, frutas que producir sin anis, etcétera, ¿no? No lúpulo más cebada, entonces todo lo demás nos va a producir nuestra cerveza. En muchos casos nosotros podemos pensar que esta es nuestra materia prima, ¿no? Para producir lo que es nuestra distinguida y querida cerveza, ¿no? Ya si la tostamos más sale negra, nos sale una pilsner, nos sale un stout, etcétera, ¿no? Pero acá el producto final va a ser la cerveza o va a ser el cine, ¿no? Dependiendo de qué tipo de procesos nosotros vamos a utilizar. Pero el análisis de ciclo de vida de los productos, esa teoría sugiere que se utilizan mucho más cosas como materia prima, ¿no? Y también materias de lo que son energía, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un solo ejemplo para cada uno y ustedes ahí se van a dar cuenta. ¿Cómo es? Para la botella. Para producir una botella, ¿qué materiales yo necesito? Necesito vidrio, obviamente. ¿Y el vidrio de dónde viene? Viene de la arena, netamente del sílice, ¿no? Nosotros producimos a partir de sílice, ¿no? Lo moldeamos y todo lo demás y nos genera lo que es una botella. Aparte de eso, necesito maquinaria para transformar toda esa arena en sílice. Imagínense, no lo tomo en cuenta dentro de mi análisis de materia prima inicial, pero dentro del análisis del ciclo de vida de los productos, sí, ¿no? Evidentemente, luego, mis botellas van a estar con, no le hemos colocado, digamos, una etiqueta, ¿no? Que va a ser de nuestra cervecita, ¿no? O de nuestro cingano. Eso es al momento de la fabricación de la botella, ¿no? Necesitamos arena sílice, necesitamos maquinaria para producir esa botella. En ese momento, digamos, del quemado de la botella también se ha producido lo que es contaminación ambiental, ¿no? Se ha generado cierta quema de combustibles fósiles, etcétera, para la producción de la botella, ¿no? Y aparte, si yo desecho esta botella, ¿no? Voy a necesitar también energía para reciclarla, voy a tener que utilizar ciertos otros materiales para lavar, por ejemplo, las etiquetas. En muchos casos se utilizan solventes orgánicos, ¿no? Voy a utilizar algún tipo de solvente orgánico para quitar la etiqueta, ¿no? Para quitar todo lo que está pegado ahí, generar una botella de alta calidad y netamente reintegrarla, ¿no? O sea, voy a reusar mi botellita, netamente, ¿no? Entonces puedo utilizar mucho más cosas que yo no estoy tomando en cuenta dentro de lo que es mi materia prima inicial. Obviamente, como industria, a mí me van todas estas cosas, ¿no? Pero desde el punto de vista de la evaluación de la calidad ambiental, no solamente estoy dañando el terreno que yo estoy utilizando. Al comprar un paquete de tantas botellas, también estoy utilizando arena de otro sitio, estoy utilizando solventes orgánicos que van a contaminar el agua después para la recuperación de esas botellas, si alguien decide recuperarlos. Entonces, mi análisis energético y de masas es totalmente diferente, ¿no? A ver, vamos a tratar de ver algunos ejemplos, a ver si encontramos acá en el internet de life cycles assessment de algunas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo se produce ciertas cosas, ¿no? Vamos a compartir acá, quiero compartir esta pantalla. Quiero abrir aquí el Google Chrome, a ver si me funciona. Para que entiendan un poco dónde pueden aterrizar su proyecto de química verde, ¿no? Quiero ver un poquito algunos life cycle assessment que hay de algo. Pero si es que me logra, si es que se logra abrir en internet. Ahí está. Genial. No, no va a abrir. Pero en el momento que se abra ya les voy a ir mostrando. ¿Ok? Bueno, sigamos avanzando. Vamos aquí a la presentación PowerPoint. Perfecto.
Yo a veces he cambiado aquí la pantalla, creo que no. Me ha lenteado un poco, aquí está. Bueno, un poquito para entender dónde aterrizan estos proyectos de química verde, ¿no? Por eso quería mostrarles antes estos, algunos ejemplos de análisis de ciclo de vida de los productos, ¿no? Es aterrizar en las temáticas más importantes de lo que son la química verde, ¿no? Lo que es el mejoramiento de la eficiencia de los procesos, ¿no? Crear productos ambientalmente mucho más benignos que no generen ningún tipo de problema, utilizar energía, básicamente, o sea, utilizar compuestos o materia prima netamente renovable y verde, ¿no? Utilizar solventes verdes, ¿no? En ese rato que les mostraba, por ejemplo, el ejemplo de la botella, en muchas situaciones podemos utilizar algún tipo de solvente mucho más interesante para lo que es el reciclado de botellas para lo que es el lavado de las etiquetas, ¿no? O también la catálisis verde, ¿no? En muchas industrias químicas se utilizan mucho lo que son los catalizadores, que ustedes siempre han aprendido eso en Química 2, netamente se les ha hablado sobre qué son los catalizadores. Son compuestos básicamente que aceleran la reacción química y permiten netamente que exista lo que es la mejora en la eficiencia de la producción. A ver, vamos a ver ahora que sí que ya se ha abierto. Life cycle assessment bottled water. A ver. Al colocar este tipo de cosas, digamos, este tipo de palabras aquí en el Google, ustedes van a poder encontrar en imágenes, ¿no? Ciertos tipos de análisis que pueden hacer de los ciclos de vida. Pero esta computadora está demasiado lenta. En casos de estudio. Aquí está lo que les decía. Bedwater Life Cycle using events. En caso de estudio, pero aquí vamos a ver si se puede ver. Aquí está. Aquí se puede ver un poco. No, tenemos lo que es la materia prima, tenemos lo que es la fabricación neta de la botella, ¿no? La polimerización, la generación del PET, la inyección, el moldamiento, el soplado, ¿no? El uso por parte de los consumidores, su desecho y su reciclaje, ¿no? O sea, hacer un análisis completo de dónde se genera, digamos, lo que son los residuos, lo que se generan, digamos, algunas otras materias primas que utilizamos para lo que es la producción de algo, ¿no? Este es de los plásticos, tenemos algunos otros ejemplos, ¿no? De cómo funciona en un supermercado, este es de las bolsas plásticas, ¿no? Y ustedes se pueden, digamos, ahí distraer en el internet viendo varios análisis del ciclo de vida de varios productos, ¿no? Para ver dónde pueden aplicarse proyectos de química verde para generar menos residuos, generar menos energía, básicamente los objetivos que se plantean, ¿no? En netamente los proyectos de química verde. Y se pueden utilizar este tipo de tópicos, ¿no? Que netamente es lo que es la catálisis verde, los procesos mucho más eficientes, los productos benignos, hablando en términos de medio ambiente, las materias primas verdes y renovables y los solventes verdes, ¿no? Existen varios libros que pueden hablar sobre la catálisis verde, cómo intercambiar los catalizadores que son tóxicos. De hecho, el mercurio es un catalizador muy tóxico, por ejemplo, para la obtención de oro. Lo utilizan mucho para lo que es la producción de amalgamas, ¿no? Que básicamente atrapan el oro y luego el mercurio se evapora nomás, ¿no? Y ya se ha utilizado solo como un acelerador de reacciones, ¿no? Para atrapar un compuesto y luego lo libera. Entonces, en vez de utilizar mercurio, que es muy tóxico para el ambiente, ¿no? Utilizaremos otro tipo de compuesto que es menos nocivo, ¿no? En tiempos antiguos se ha utilizado el cianuro también para separar el mercurio, ¿no? Digo, para obtener oro, perdón, ¿no? Entonces, cambiar el mercurio por el cianuro también ha sido un proyecto interesante que ha sido planteado desde el punto de vista de la catálisis verde, ¿no? Igual, por otra parte, también tenemos dentro de los solventes verdes, utilizar solventes que están basados en lo que son extracciones de plantas, ¿no?
extraer ciertos principios funcionales de las plantas para generar un solvente verde, ¿no? Por ejemplo, ustedes en la materia de química orgánica han utilizado ciertos tipos de solventes como el tolueno, han utilizado éter de petróleo, etcétera, pero cuando utilizamos este tipo de compuestos, los quemamos, etcétera, generamos ciertos tóxicos que son aldehídos, o también algunos hidrocarburos aromáticos, ¿no? Que netamente tienen un olor dulce, es el típico olor dulce que sentimos cuando estamos cerca de gasolinerías, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de olor dulce que nosotros en vez de utilizar éter de petróleo para hacer nuestros experimentos de laboratorio, podríamos utilizar otro tipo de solvente que se extrae de las plantas, ¿no? Que tiene esas características de polaridad, esas características de solvencia, de disolución para básicamente destruir los compuestos orgánicos, ¿no? Hay varios compuestos. Utilizar agua, cambiar netamente ciertos compuestos para utilizar agua. Por ejemplo, se utiliza mucho ahora lo que es el agua en estado supercrítico. Cuando vayamos al laboratorio les voy a mostrar, tenemos un equipo de extracción, no supercrítico, pero sí subcrítico. Ustedes en Química 1 han avanzado netamente el tema de lo que es aquí lo vamos a poner. Ustedes van a avanzar el tema de lo que son el punto crítico, etcétera, digamos, cuando hablábamos de la transformación del agua, ¿no? Entonces se analizaba, digamos, desde un punto de vista, vamos a hacer un grafiquito mucho más, ¿no? Analizamos el flujo de lo que es la temperatura y la presión, ¿no? Estamos hablando de lo que es el estado del agua, ¿no? De acuerdo a las características de presión y temperatura, y se generaba el punto triple, ¿no? ¿Alguien me puede explicar el punto triple? ¿Alguien de los presentes? ¿Cómo funciona esto? ¿Dónde tenemos el estado líquido? ¿Dónde es vapor? ¿Alguien se acuerda? Como chicos, sin miedo. Va a haber bonificaciones. ¿Ya? ¿Cómo es, chicos químicos? ¿Alguien se acuerda cómo era el punto triple? Aquí tenemos el punto triple, obviamente, pero ¿qué se ponía aquí? ¿Dónde era gas? ¿Dónde era líquido? ¿Se acuerdan? Está mal mi gráfico. Como chicos, Adri, Darío, Nati, Vincent, ¿alguien? Voy a permitir la anotación. Para que entiendan este tema de solventes utilizando el agua. Como chicos, no me dejen solo, pues. La parte de abajo sería gaseoso. Ya. La parte de la izquierda sería líquido. Ya. La del medio sería el fluido supercrítico. Ya, está ya como fluido supercrítico. ¿A ver? Exacto. Entonces, llegar al agua en estado supercrítico es de que tenemos al agua en altas presiones y temperaturas, ¿no? El lado netamente por esta parte, ¿no? Donde estamos subiendo, donde no distinguimos si el agua es líquida o gaseosa, netamente, ¿no? Tenemos un estado netamente del estado en forma de sólido, ¿no? Este sí es un poquito más doblado hacia acá, donde tenemos el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos un estado de la materia donde no se distingue si es agua netamente líquida o es vapor, ¿no? Que se llama el punto supercrítico. En ese punto, chicos, donde tenemos el estado supercrítico del agua, es donde el agua adquiere las mismas características e incluso superiores al éter de petróleo, ¿no? Su polaridad cambia, cambia sus propiedades físico-químicas del agua, ¿no? Entonces eso permite que se pueda hacer una extracción incluso hasta de grasas súper potente, ¿no? Porque el agua netamente, o sea, por su fuerza de polaridad extrema, digamos, en esos puntos, ¿no? El agua al estar en ese tipo de estados tiende a arrancar fácilmente lo que son los aceites, ¿no? De ciertos compuestos,
¿no? Y puede ayudar a hacer lo que son las extracciones. Cuando vayamos al laboratorio les voy a mostrar, como les digo, tenemos un equipo subcrítico, incluso actualmente hay un tesista, que hay una empresa aquí en Cochabamba que se llama Comédica, ¿no? Esta empresa está queriendo utilizar proyectos de química verde, específicamente utilizando solventes verdes, ¿no? Y en vez de utilizar éter de petróleo para extraer sus aceites, utilizar compuestos orgánicos que son relativamente caros, dice, compraremos un equipo de producción de agua subcrítica, netamente, ¿no? Y a partir de eso, nosotros vamos a generar lo que es nuestra extracción de aceites, ¿no? Y a ver si tenemos la oportunidad de hablar con el chango que está haciendo eso, ¿no? Evidentemente está usando lo que es equipo subcrítico y está extrayendo aceite de amaranto, ¿no? En vez de utilizar tolueno, en vez de utilizar éter de petróleo para extraer sus aceites, él está utilizando agua en un estado donde las propiedades físico-químicas cambian del agua. Netamente eso le permite generar lo que son sus extracciones, ¿no? Líquidos iónicos, netamente solventes, netamente autéticos que se pueden generar para algún tipo de situaciones, ¿no? Y gases liquificados, netamente para que puedan servir como solventes verdes, ¿no? Netamente. Lo que les decía hace un momento, generar economía circular dentro de lo que sería el ahorro de nuestros productos y básicamente certificar a las empresas como empresas verdes, en este caso en el uso de sus de energía y reducción de recursos, ¿no? Utilizando economía circular, que eso ya les he hablado hace un momento. Bueno, aquí están los 12 principios de la química verde, ¿no? Los fundamentales. Dentro de su proyecto de materia que vale 12 puntos, ¿no? Ustedes por lo menos tienen que cumplir dentro del proyecto que quieran utilizar por lo menos un principio de química verde. Pueden haber más, obviamente, ¿no? Pero por lo menos en su proyecto de química verde, para que sea catalogado, tiene que cumplir una de estas características, ¿no? En primera instancia, tiene que prevenir la generación de residuos. Claro ejemplo que hemos tenido de lo que es la cervecería Rodri, ¿no? Netamente donde ya no se botaban los residuos orgánicos netamente ahí a lotes, sino que se utilizaba para básicamente generar hidrógeno, ¿no? Tenemos el diseño de métodos de síntesis eficientes e integración. ¿A qué se refiere este segundo principio? Diseño de métodos de síntesis eficientes. En muchas situaciones, en especial en el área farmacéutica, la producción de cierto tipo de medicamentos utiliza ciertos reactivos químicos, ¿no? Dentro del proceso que son desechados. Por ejemplo, muchos de nosotros conocemos el ibuprofeno, ¿no? Que ha sido ampliamente utilizado en esto del COVID, pero antiguamente la producción del ibuprofeno no utilizaba más reactivos químicos, ciertos alcoholes, ciertos bromuros, ácidos, dentro de todo el procedimiento de transformación desde la molécula principal hasta el ibuprofeno, ¿no? Se utilizaban varios tipos de productos que básicamente solo servían de solvente, solo servían de catalizador, solo servían, digamos, como un producto secundario dentro de una reacción química. Ustedes saben que una reacción química A más B, aquí lo vamos a poner. Ustedes saben que una reacción química de un producto, digamos, A más B, nos da C más D, netamente, ¿no? Compuestos químicos netamente diferentes, pero en muchas situaciones este B no es necesario, digamos, y nos va a dar un subproducto D. Donde nosotros estamos buscando en sí un producto de formación de A hasta C. Por ejemplo, utilizar algún tipo de feromona, utilizar algún tipo de compuesto de las plantas, hacerlo reaccionar con ácido sulfúrico para producir un medicamento. Y también vamos a generar desechos con la mezcla del ácido sulfúrico con los otros componentes de A, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, cuando nosotros sintetizamos algo de manera orgánica, tenemos que tratar de reducir estos productos secundarios, que es lo que se llama, ¿no? Para netamente producir algo que sea mucho más interesante y no genere residuos, ¿no? En este caso, en esta reacción química, el residuo es D, ¿no? Porque nosotros queremos como producto principal C, pero D es netamente nuestro residuo, ¿no? Y B es el producto secundario utilizado
que básicamente lo utilizamos simplemente para sintetizar, no en una reacción de síntesis orgánica. Y eso ocasiona netamente que si nosotros podemos generar, digamos, productos reducir el número de productos dentro de lo que es el análisis final, digamos, de nuestro producto, ¿no? Final, de lo que queramos hacer, eso va a ser ya un proyecto de química verde. En un momento les voy a dar un ejemplo más. ¿No? Reducir el uso de sustancias inocuas o poco tóxicas, ¿no? Eso está mal. Es básicamente aumentar el uso de sustancias inocuas y poco tóxicas, ¿no? ¿A qué se refiere este tercer principio? Dentro de, podemos utilizar el mismo ejemplo que les digo. En este caso, B, el ser producto secundario, puede ser un producto tóxico, tanto en su etapa inicial, cuando recién está iniciando la reacción química, ¿no? O se está formando netamente un compuesto como D, que es mucho más tóxico, peor, o sea, mucho más tóxico aún, ¿no? Entonces, si nosotros logramos en este caso sintetizar sin utilizar tanto B, es uno de los tipos de principios, ¿no? O sea, eliminar B es una situación que podría ser netamente fantástica, ¿no? O sea, transformar de A a C directamente sin utilizar un producto secundario, sintetizarlo, o sea, o reducirlo al máximo va a ser lo genial. Pero si no podemos reducirlo, podemos sustituir, ¿no? Al sustituir B por otro producto menos tóxico, mucho más inocuo, ¿no? Eso nos va a permitir a nosotros, ¿no? Evidentemente generar un proyecto mucho más eficiente en términos de recursos, en términos de contaminación, etcétera, ¿no? Entonces, de eso se trata netamente ese principio. Luego, a ver acá, perfecto. Una síntesis de compuestos químicos eficientes, ¿no? Ahora, eso va mucho a lo que es el destino de C, netamente en lo que es la síntesis de compuestos orgánicos, ¿no? Cuando estábamos hablando acá, ¿no? Síntesis de compuestos mucho más eficientes en la parte 4, nosotros hablamos netamente de lo que es de que A no se convierta en un futuro en un residuo mucho más peligroso, ¿no? Por ejemplo, en la síntesis de ibuprofeno. Cuando nosotros utilizamos el ibuprofeno, ¿no? Netamente, digamos acá el ibuprofeno, lo vamos a llamar. Cuando nosotros lo utilizamos, esto debería ser fácil de degradar en nuestro cuerpo y no irse fácilmente por la orina, ¿no? Evidentemente eso no pasa, ¿no? Y estamos haciendo una síntesis que no es tan eficiente porque solo vamos a aprovechar en nuestro cuerpo el 20% del ibuprofeno, de la dosis que estamos consumiendo, y el otro 80% va a ser un desecho, ¿no? Entonces, este cuarto principio se refiere directamente a esto, ¿no? A básicamente generar productos que sean mucho más eficientes, ¿no? Que nosotros quisiéramos que el ibuprofeno sea al 100%, pero para eso vamos a tener que cambiar un poco la estructura del ibuprofeno para que se degrade más fácilmente en el cuerpo, ¿no? O sea, por nuestro mismo sistema, ¿no? Que tenemos nosotros los humanos, o etcétera, ¿no? La síntesis de cualquier compuesto orgánico, de un pesticida, etcétera, para que se utilice el 100% y genere menos desechos, ¿no? Entonces, prácticamente ese es el principio 2 que se está tratando de generar. Quinto principio, el evitar el uso de sustancias auxiliares, ¿no? Eso va más que todo a sustancias que no involucran, no se encuentra dentro de la reacción química, pero sí sirven como auxiliador. ¿Cuáles son ese tipo de sustancias auxiliares? Netamente lo que son los catalizadores, ¿no? O sea, el principio 5 habla netamente de catalizadores. En vez de utilizar mercurio que no interrumpe nada en una reacción química, porque no se transforma, no pasa nada con el proceso, ¿no? Entonces utilizaremos otro tipo de sustancia, ¿no? Hay varios catalizadores que se utilizan en el área química y en especial en el área industrial, ¿no? Los químicos en especial lo ven en el área de química fina, van a tener esa materia, los químicos, donde
van a ver netamente la producción y se utilizan mucho los catalizadores. Intercambiar un catalizador mucho más verde es mucho más sostenible para las empresas porque no tienes problemas en lo que es su reutilización, en problemas en cuanto a lo que es la generación de contaminación y toxicidad, etc. 6. Minimizar el uso de energía. Eso tanto desde el punto de vista de las reacciones químicas. Ustedes saben que para que suceda en muchas ocasiones reacciones químicas tenemos que aplicar algún tipo de energía o catalizador. No vamos a avanzar estos dos principios acá, para que no nos acabe el tiempo, ¿no? El mediador de la reacción química o puede ser un catalizador o puede ser energía, ¿no? En muchas ocasiones nosotros para que reaccione A con B o tenemos que aplicar un catalizador como el mercurio o tenemos que utilizar energía, en este caso calor, puede ser energía mecánica, puede ser energía eléctrica, puede ser energía potencial, netamente, ¿no? De mover netamente el agua en ciertas características, ¿no? Las reacciones químicas a través de la gravedad para que funcione, sedimentación, populación, etcétera, ¿no? Entonces, netamente reducir o cambiar este tipo de energía para que no se utilice tanto, ¿no? O sea, para que una reacción, por ejemplo, en vez de que utilicemos una reacción netamente endotérmica que requiera mucha energía, más bien tratemos de utilizar productos que produzcan una reacción exotérmica y nos ayuden netamente a generar, o sea, disminuir nuestro uso de energía, ¿no? Ahorita un ejemplo no se me ocurre para eso, pero evidentemente hay, ¿no? Porque es un principio de la química verde. ¿No? A partir del principio 7, ¿no? Ya son mucho más específicos los principios, ¿no? O sea, dentro de todos estos primeros 6 principios habla de reacciones químicas y a partir del 7 ya se utiliza mucho más en términos de producción, ¿no? Utilizar materias primas renovables, o sea, ya estamos yendo más al ciclo de vida del producto, ¿no? En vez de utilizar plástico, por ejemplo, para una producción, por ejemplo, de leche, podemos utilizar botellas de vidrio, etcétera, ¿no? Es utilizar materias primas renovables, pero en muchas ocasiones desde el término químico es complicado, ¿no? Por ejemplo, para mejorar el tiempo de vida de los productos, etc. Entonces, ahí también se puede generar otro principio de química verde. Evitar el uso de compuestos químicos de derivación o de derivatización, ¿no? Ustedes saben, chicos, qué es la derivatización química. Aquí lo vamos a poner. Derivatización química. La derivatización química, chicos, es, vamos a poner el mismo, ¿no? D más D. Acá. Y vamos a colocar aquí C más E igual E. La derivatización, chicos, se refiere a que nosotros, para poder producir, digamos, un compuesto A más B que nos dé F, ¿no? O sea, esa es la situación fundamental, ¿no? Que nosotros podamos tener esta es la más eficiente, la de acá, ¿no? De que a partir de nuestra reacción A más B nos dé F, pero netamente vamos a tener que primero transformarlo a C, vamos a generar un desecho que es D, y aparte vamos a tener que reaccionar con otro compuesto para que se transforme en F, nuestro producto, ¿no? Entonces, para llegar a F directamente vamos a tener que derivar, transformar A, ¿no? Netamente en C, para que C pueda reaccionar con algo, ¿no? Y nos dé lo que es directamente F, ¿no? Entonces, pero si nosotros logramos transformar de A a B, A más B o a F o a F directamente, va a ser ya catalogado como un proceso de química verde, ¿no? Porque estamos reduciendo el uso de D, estamos reduciendo lo que es la producción de D, el uso de E, el uso de B, etcétera. Con balances. Bueno, que se nos voy a pasar al neo porque no va a haber mucho tiempo, ¿no? Tenemos lo que es la utilización de catalizadores benignos, ¿no? Eso también va con la parte de sustancias auxiliares. Uno es evitar el uso, es decir, si no lo utilizas mucho mejor, y otro es utilizarlos, pero utilizarlos benignos, no utilices los que son tóxicos. Otro, utilizar o crear compuestos que no sean persistentes, ¿no? Eso en cuanto a su degradación, como les decía, del ibuprofeno. En muchas situaciones lo aprovechamos el 20% y el 80% lo desechamos, pero esa forma del compuesto, digamos, del ibuprofeno que va a las aguas residuales, es totalmente persistente o recalcitrante, como se
suele llamar en algunos términos químicos, ¿no? Es decir, que no se puede degradar por los bichos, por acciones, entonces tiende a persistir en el ambiente. Lo mismo pasaba con el DDT, era difícil de eliminar cuando estaban básicamente utilizándolo como pesticida en las plantas de algodón, ¿no? Tenemos el desarrollo de métodos para el seguimiento y la prevención de formación de sustancias peligrosas. Aquí va el uso de trazadores, ¿no? Digamos, dentro de un proceso químico de transformación, nosotros podemos utilizar ciertos componentes químicos que sean inocuos, obviamente que cumplan casi todos los principios de la química verde, que nos ayuden a detectar dónde ocurren problemas, ¿no? Por ejemplo, si se empieza a generar un gas tóxico dentro de un proceso químico, que tengamos algún tipo de alerta, que tengamos algún tipo de compuesto químico que nos diga, nos está produciendo este gas, entonces ya hemos llegado al límite, tenemos que parar la producción, etcétera, ¿no? O sea, son métodos netamente para seguimiento y prevención de formación de sustancias peligrosas. Y por último, utilizar sustancias menos peligrosas que deriven en accidentes, ¿no? Netamente relacionado a lo anterior, ¿no? Existen ciertas sustancias que son muy peligrosas porque son explosivas, son muy reactivas. Sí podemos utilizar, digamos, sustancias menos peligrosas que se utilicen para generar accidentes, ¿no? Que son fácilmente lo que son los compuestos nitrogenados, ¿no? Que tienen alta reactividad e inflamabilidad. Entonces, si podemos evitar ese tipo de reactivos, digamos, en lo que es la producción de algo, de un material que nosotros queremos producir, sería catalogado como proyecto de química verde, ¿no? Algunas personas influyentes en esto de la química verde, ¿no? Tenemos varias personas, este es en el laboratorio de Francia, donde fui, ¿no? Que básicamente están produciendo nanomateriales para producir netamente ciertos compuestos químicos a través de ciertas reacciones nano, netamente para que no generar varios tipos de residuos, ¿no? Eso están haciendo para la producción de desinfectantes, netamente en Francia, ¿no? Esta es una señora muy trabajadora que ganó un premio Nobel, respectivamente, de química verde, ¿no? Que estaba ahí en la ciudad de Francia. Tenemos al Chinito también, que ha ganado un proyecto de química verde, muchos de ustedes han debido verlo, ¿no? Que ha realizado la descontaminación de un lago, si no me equivoco es en el Perú, ¿no? Y básicamente ha utilizado nanotecnología, ¿no? Él aplicaba, digamos, ciertos tipos de compuestos químicos al lago, él realizaba la limpieza y ha descontaminado el solo un lago, ¿no? Pueden ver sus videos, etcétera. Aquí tenemos algunas personas que han ido ganando, ¿no? Los premios de química verde. Aquí se los he puesto en enlace. Les voy a pasar igual esta documentación para que vean qué tipo de proyectos han realizado estas personas. Incluso personas cercanas a la universidad también han participado de proyectos de química verde, como ser el doctor Amurrio. Algunos de ustedes va a tener la suerte de pasar con él, ¿no? Es un docente de química que él actualmente está desarrollando técnicas de tratamiento de agua con análisis, ¿no? Utilizando el sol, no utilizando sistemas muy desarrollados, por ejemplo, los Fenton, que vamos a ver después, que utilizan muchos oxidantes, en este caso agua oxigenada, hierro, etcétera, que son oxidantes un poco fuertes, ¿no? Que nosotros los mezclamos al agua y derriten la materia orgánica, bueno, la transforman, ¿no? Pero en vez de utilizar eso, él ha utilizado lo que es la fuerza del sol a través del dióxido de titanio, que en este momento ya se han desarrollado como 5 tesis al respecto, para tratar aguas de manera mucho más eficiente, ¿no? O sea, utilizar menos energía, utilizar menos recursos, utilizar productos menos tóxicos. O sea, los tenemos cerca también aquí en la universidad, ¿no? ¿Qué más, chicos? Y por último, bueno, aquí esto ya les voy a, vamos a ver la siguiente clase, antes del diagnóstico, es el ejemplito que les decía de la transformación de lo que sería la molécula de ibuprofeno, ¿no? Cómo utilizando ciertas sustancias nosotros podemos hacer un balance de masas, esto ya es un ejemplo con cálculos, utilizando, digamos, lo que es la masa molecular del compuesto final y la masa molecular de todos los compuestos que han sido utilizados, ¿no? Todo, es como un conteo de moléculas que nosotros hacemos. ¿Cuántas moléculas han sido utilizadas en lo que es la parte de reactantes y cuántas moléculas se producen al final en la parte de lo que son los productos, ¿no? Si nosotros podemos reducir ese número de moléculas, ¿no? Aquí tenemos una economía de átomos, por ejemplo, ¿no? Entonces, decir de que nosotros para producir este 1-bromobutano, que va a ser utilizado para la síntesis de ibuprofeno, se ha utilizado solamente el 50% de los productos originales que han sido utilizados para lo que es la producción de esto, ¿no? Lo demás, acá tenemos agua, acá el bicarbonato
de sulfato, en este caso, ¿no? Sulfato bicarbonato, sulfato bisodio, en este caso, ¿no? Y también tenemos aquí la síntesis mucho más compleja de lo que es el ibuprofeno utilizando química verde. En esta parte de la izquierda, ustedes van a poder ver desde la molécula inicial cómo se va transformando, digamos, la molécula hasta llegar al ibuprofeno. Y todas estas sustancias negras son las sustancias auxiliares que se utilizan, ¿no? O catalizadores en algunos casos, ¿no? Tenemos ciertos tipos de moléculas, tenemos ciertos tipos de ácidos, tenemos ciertos tipos de reductores, ¿no? Netamente para llegar a la molécula final, pero si nosotros a partir de tenemos la misma molécula inicial, utilizando otro tipo de compuestos, generamos menos residuos, ¿no? Es decir, estos compuestos negros ya están, digamos, ya son mucho más reducidos en función a los que están acá, que son residuos, y tratamos de utilizar todo lo que es acá el producto inicial para transformarlo al producto final, ¿no? Netamente casi el 100%, digamos, tenemos un 77% de eficiencia en lo que es la utilización de moléculas, ¿no? Ya el día lunes vamos a empezar con esto y vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Para que ustedes hagan el cálculo de cómo mejorar la eficiencia utilizando un proyecto de química verde, ¿ok? Entonces, eso sería la clase de hoy, chicos, para que tengan un poco de idea cómo funciona este tema de la química verde. Como les digo, esta presentación la vamos a tener en el NEO, ¿no? La van a poder ver, les voy a pasar los enlaces para que vean algunos proyectitos de química verde. Ustedes pueden ingresar fácilmente a la página de la Environmental Protection Agency, ¿no? Colocan nomás aquí la EPA, colocan Green Chemistry, ¿no? Y pueden buscar ahí cómo han sido los proyectos, todo lo demás, ¿no? O sea, qué tipos de proyectos han ganado, por ejemplo, lo que son los premios de química verde, qué proyectos se han presentado, etcétera, ¿no? Entonces, para que tengan una idea de cómo van a hacer ustedes su proyecto. Traten de adaptarlo, obviamente, a ciertas situaciones de la realidad. Y como les decía, si no surgen de aquí a unas 2 semanas proyectos de química verde, con ustedes yo voy a sugerir algunos, ¿no? O sea, para que ustedes los vayan desarrollando. La idea, como les digo, igual en la anterior clase, es de que ustedes generen un proyecto de química verde de alto impacto que se pueda convertir en una tesis, ¿no? Aquí tenemos congratulations to the winners of the Green Chemistry Challenge Awards. Netamente, aquí están los ganadores. No, Summer Technologies, Index by Technology Award by Year. Aquí están algunos de los proyectos de química verde que se han desarrollado. Espero subirlo a YouTube algún día. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? O sea, desarrollo de modos más verdes para producir este tipo de compuestos que se han utilizado como un tratamiento antiviral para el COVID-19, etcétera, ¿no? Creando ciertos tipos de compuestos, más que todo en lo que es medicinas, utilizando electroquímica para crear moléculas mucho más complejas, ¿no? Que son ampliamente usadas como en la industria farmacéutica, etcétera, ¿no? O sea, y aquí pueden ver varios, tenemos del 2020, del 2019, y así. Vean un poco cuáles han sido los ganadores, vean qué tipo de procesos ustedes pueden generar. Si es aquí en Bolivia, mucho mejor, ¿no? Así vamos a tener mucho mayor acceso para hacer las tesis y todo lo demás, ¿no? Esta paginita igual les voy a compartir, pero ustedes ya pueden ingresar fácilmente, solamente colocando Environmental Protection Agency y Química Verde, ¿ok? Entonces, chicos, esta sería la clase de hoy, ¿no? Entonces, espero ya verlos el lunes, ¿no? Pero todavía nos vamos a ver en 2 semanas, ¿no? Pero el lunes ya les voy a tomar su diagnóstico, ¿no? El diagnóstico lo vamos a tomar durante toda la clase. Son básicamente 5 preguntitas donde vamos a ver el tema de gases, equilibrios químicos, electroquímica. Entonces quiero ver cómo están en eso, ¿ok? ¿Alguna duda, pregunta, chicos? De todo lo que hemos visto hoy. Bueno, chicos, entonces nos vemos directamente el lunes, ¿ok? El lunes el lunes es nuestra clase de laboratorio, el martes es nuestro diagnóstico, ¿ok? El lunes vamos a ver cómo vamos a avanzar este tema de laboratorios, vamos a ver un tema de seguridad, ¿no? Y ya el martes vamos a hacer el diagnóstico. Entonces, eso sería todo, chicos. Nos vemos hasta el lunes. Hasta el lunes, Magíster, gracias.
Hasta el Adiós, lunes. chicos. Nos vemos.